epístola a los romanos. ¿Han tenido oportunidad de leerla antes? Bueno, ¿sí me oye? Sí, pastor, buenos días. Buenos días, hermano. Entonces, Sí, he tenido la oportunidad de leer la epístola a los romanos hace ya completa, pues hace algunos años que la leí. No he vuelto a leerla de inicio a fin total, pero pues se me hace una de las cartas más interesantes. Realmente alguien escuché, no recuerdo de dónde, de qué personaje, que dijo que si solamente hubieran escrito la carta a los romanos, creo que hubiera sido suficiente para convertir a cualquiera. No sé qué tan cierto sea, pero realmente sí me parece una carta muy interesante, muy explícita. Con respecto a la relación del hombre frente al pecado, creo que es una de las que más en lo personal me inspira a la conversión, a la corrección, la que más habla acerca del pecado. Entonces, muy clara, muy impactante. No sé si está en lo correcto. ok. Bueno, vamos al capítulo 1 que ya hemos estado comentando y hoy vamos a avanzar con Romanos, Corintios y Corintios, primera y segunda. Del versículo 16 leemos lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que uno podría decir que este es el tema fundamental de la carta, ¿verdad? Como decía el hermano, es una carta que habla de la salvación, pero a un nivel muy profundo, teológico, ¿verdad? Fundamental para nosotros. Hay muchos temas de la doctrina cristiana neotestamentaria que encontramos en esta carta, ¿verdad? El tema del pecado, del evangelio, la fe, la ley. Esta asociación que hace o descripción que hace el apóstol es sumamente interesante. Nos pone en perspectiva, como ya habíamos dicho, dentro de esa revelación progresiva, nos pone en perspectiva en cuanto a lo que fue la ley en el Antiguo Testamento y la misión que vino a cumplir, y cómo la ley en realidad tenía el propósito de convencernos de nuestros pecados, hacernos ver que somos pecadores y que la ley por sí misma no puede redimirnos, no puede salvarnos, porque la ley lo que hace es justamente señalar nuestras culpas. Eh, y de allí pues la coherencia que tiene la revelación de Dios en Jesucristo, porque Él representa entonces la gracia, la posibilidad de ser perdonado, ¿verdad? Una vez que la ley nos acusa de nuestros pecados, tenemos en Cristo la gracia de ser perdonados por medio de la fe. Entonces, el tema de la redención, de la culpabilidad del hombre o del pecado en el hombre, la fe y la gracia como la acción de Dios y la oportunidad para el hombre ser salvado son los temas esenciales de esta carta. En este versículo particularmente, el apóstol habla del Evangelio como eh, un poder
justamente para salvar a cualquier hombre, indistintamente de cuál o de quién sea. Y no solo lo dice por la revelación que ha recibido, sino particularmente también podemos pensar que por la propia experiencia, ¿verdad? Pues ya sabemos de dónde venía el apóstol Pablo. Esta fe que debía ser asimilada o entendida principalmente por los judíos, se ha extendido ahora al mundo, se ha abierto a la humanidad. Y es parte también de lo que el apóstol nos va a exponer en su carta. Va a reflejar en ella su pesar y dolor por la actitud del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios por cuanto Dios le eligió, no porque ellos lo eligieron, sino porque Dios los eligió para ser su pueblo y que aún así, sin embargo, no estuvieron a la altura de la revelación de la presencia de Cristo. Entonces lo desconocieron. Más adelante, en el versículo 18 en adelante, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este pasaje establece que la, la fe en Dios o la relación con Dios determina en buena medida el estilo de moralidad que vivimos o la moral que nosotros sostenemos. Ahora también nos habla de no solo de un Dios moral, sino de un Dios que creó al hombre con una capacidad moral, con una necesidad moral. Es decir, hacer lo justo, lo bueno, lo excelente, eh, es también una necesidad del ser humano, del espíritu humano. Esa conciencia que llamamos nosotros y que es la que en muchos de nuestros actos o acciones nos confronta, nos redarguye, nos hace a veces sentir culpa por las cosas que hacemos, ¿verdad? Es justamente lo que da testimonio en nosotros acerca de nuestra propia maldad, de nuestro propio pecado.
Es decir, que aunque, si aun cuando nosotros no viviéramos sin ley, ¿verdad? La conciencia humana sería capaz aún de señalar nuestras culpas, de mostrarnos en algunos, en varias ocasiones de nuestra vida las cosas malas o indebidas que hemos hecho. Entonces, por donde quiera que nosotros le busquemos, ya sea porque la ley nos señala como pecadores o ya sea porque nuestra propia conciencia nos redarguye o nos confronta, sabemos que hay algo en nosotros, ¿verdad? Que no está bien. Sabemos que hay sentimientos o acciones que no nos satisfacen completamente y que no nos dan paz. Y esa es la conciencia que dice aquí, atestigua de una forma contra nosotros mismos, porque Dios nos creó como seres morales que necesitan también para sentirse en paz consigo mismo y con el prójimo, eh, realizar acciones buenas. Eh, entonces, en nosotros está el anhelo de justicia, está el anhelo de la paz, está el deseo de libertad y de todos aquellos valores o principios, ¿verdad? Que le dan plenitud a la vida humana. Y cuando estos, de alguna forma no son satisfechos, entonces el hombre eh, no se siente pleno consigo mismo. Y por el contrario, cuando el hombre aparta a Dios de su vida, lo que sucede es un deterioro cada vez de su moral. Hay una caída terrible hay como un proceso degenerativo del hombre en su moral. Y es por eso que el hombre puede, según como dice el apóstol acá, hacer acciones terribles, llevar a cabo cosas espantosas, verdaderamente horrorosas. Y no estamos hablando del hombre primitivo, ¿no? Son acciones y situaciones terribles que podemos ver en el hombre moderno, igual. Casi que no hay diferencia. Probablemente ahora el hombre puede ser mucho más peligroso de lo que era antes. Ahora nosotros tenemos más capacidad para destruir, para hacer daño de lo que teníamos al principio de la humanidad. Entonces, por ejemplo, es un tema en el que el apóstol Pablo en esta carta nos confronta, ¿verdad? Nos introduce, nos presenta. Quizás valdría la pena destacar en vista de las nuevas estas ideologías que enfrentamos hoy día, que yo digo que son las nuevas idolatrías, ¿verdad? Hemos cambiado los ídolos o el culto a las imágenes para adorar ahora ciertas filosofías o ideologías en la vida, en este tiempo moderno. Temas como el feminismo, eh, temas como eh, el consumo de la marihuana, temas como la, la homosexualidad, eh, temas como el aborto, temas como la eutanasia, o sea, una serie de ideologías, de pensamientos que, que no parten de Dios, que tratan de alcanzar a Dios, que quieren alcanzar a Dios, pero que no parten de Dios, que no se originan en Él. Porque si realmente la vida se fundamentara en Dios, estos temas no existirían. Las mujeres no estarían insatisfechas. No habría la necesidad de abortar. El hombre estaría reconciliado, ¿verdad? Con su condición como hombre o como mujer. La marihuana no sería una preocupación.
por el consumo de la marihuana y otros tantos temas que la humanidad hoy discute como males menores y no tanto como bendiciones, logros o derechos, este, sino que responden más bien como a vacíos, como a soledades humanas, como a trastornos personales que se han convertido y se promueven hoy como el derecho, como la libertad, como, como una aspiración noble de la sociedad. Entonces estamos este, en una forma quizás más organizada en nuestra forma de vivir y abordar el pecado, de institucionalizar prácticas que, que a la larga son destructivas e inconvenientes. No sé qué opinan ustedes. Sí, estoy de acuerdo. Mm, en todos los temas que acabo de nombrar, pero también en el sentido feminista. Yo no me declaro muy feminista, tal vez porque no sé bien o no he escuchado cuál es el ideal del feminismo cristiano, em, pero yo no estoy de acuerdo en el feminismo. Yo considero que Dios, pues nos hizo igual a ustedes y a nosotros, que hemos llevado un camino equivocado, pero no sé, no comparto el feminismo y ninguno de los otros temas. Sí, yo creo que ahorita usted mencionó, Pastor, una parte interesante que me llama mucho la atención, que el ser humano, hombre o mujer, está buscando llenar un vacío, un hueco, y entonces el hecho de no encontrarlo, que no tengan la oportunidad tal vez de que alguien les presente el Evangelio para llenar ese hueco, busquen refugio en otro tipo de situaciones a los que los llevan, por ejemplo, la drogadicción, el homosexualismo. Eh, y creo que esa parte es vital para el pueblo de Dios, eh, eh, em, pues en pensar en que es necesario que nosotros como hijos de Dios podamos ser susceptibles de compartir. Lamentablemente muchas veces los cristianos nos volvemos jueces y lejos de compartir el amor de Dios y acercarlos a una posible reconciliación, a veces nos volvemos juiciosos, a veces nos volvemos jueces, a veces somos hasta los verdugos y creo que todo tiene que ser con amor. Me queda bien claro que Dios implantó en nosotros desde nuestro origen ese chip, vamos a llamarlo así, moral, en el cual, aunque no conociera yo de Dios, yo sé que debo de respetar a la mujer ajena, yo sé que no debo de robar, eh, cosas que aunque no conozcamos, yo pienso que la gente, aún la de campo, la que estuviera más lejana en la selva, en el bosque, aunque no conociera de la palabra del Señor, ya el Señor ya le implantó en su ser esa moralidad de no cometer cosas malas. Y creo que Dios es sabio en el hecho de que nos hizo semejantes, yo creo, a las tortugas. Ya, no sé si han visto la imagen de las tortugas cuando llegan y desovan en la playa. Cuando nacen las tortuguitas, ¿hacia dónde van? Por naturaleza van hacia el mar, o sea, no van, ninguna va en contra hacia el malecón, hacia la carretera, no, todas se regresan al mar, porque el instinto de vida que tienen, pues naturalmente les fue implantado y saben que tienen que regresar al mar, no hubo quien les enseñara. Y yo creo que del mismo modo el hombre está con ese implante de parte del Señor, en que tiene que buscar el camino de vuelta. Lamentablemente en ese volver, eh, pues a veces las cosas que nos llegan a distraer, ¿no? Por ejemplo, bueno,
el homosexualismo. La gente que no está satisfecha con su sexualidad, pues busca, busca otro tipo de placeres. Y yo creo que es bien importante, pues caray, que primero como hijos de Dios seamos susceptibles y en amor busquemos compartir el amor sin ser juiciosos. Y pues dos, o sea, vivir, yo creo que también gran parte de esto es el testimonio que demos de ser hijos de Dios, de que vivimos bajo una verdad y que esa verdad es una verdad en amor. Y creo que si eso lo compartimos con la gente y hablamos o somos amorosos con compartir a la gente el Evangelio, pues creo que es la misión, la meta que Dios nos ha encomendado. Bueno, quizás algunos temas que esta carta nos presenta contravienen algunos postulados de estas ideologías modernas que tratan como de suavizar o de presentarnos de forma romántica estas crisis humanas, ¿no? Por ejemplo, uno de los, quizás de los temas centrales que estas ideologías nos presentan es que el hombre no es malo. El hombre no es malo. El hombre es un ser noble, bueno, que tiene derecho a la felicidad, a vivir conforme sus necesidades, ¿verdad? Y si alguien se siente enamorado de otra persona del mismo sexo, porque si esto es al amor, no puede vivir y ser felices, ¿verdad? Si alguien, la droga, pues la marihuana no es un asunto tan peligroso, incluso hay la marihuana recreativa, ¿verdad? Como una práctica recreativa, te relajas y te ayuda. El aborto, ¿verdad? La mujer es la dueña de su cuerpo y las feministas pues consideran que tienen derecho a, a elegir la posibilidad de vivir una vida sin la responsabilidad del compromiso de un hijo. En fin, hay una serie de postulados que están centrados en esta idea. El hombre no es malo, el hombre es bueno, el hombre lo que ha sido es incomprendido, pero necesitamos comprender al hombre, ¿verdad? Y esa comprensión es parte del amor, ¿verdad? Amarlo y permitirle al hombre este, eh, ser lo que él desea ser. Entonces, esto suena eh, dentro de la sociedad, dentro del discurso político, como canción romántica muy bien, ¿verdad? Este, pero no es lo mismo que nos presenta Dios. Dios dice que el hombre es pecador, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y está hablando de manera absoluta de todo. El hombre es pecador, nuestra naturaleza es pecadora. Y si no si el hombre no se reconcilia con Dios, si el hombre no se vuelve a Dios, lo que sucede es que degenera el pecado y se dan acciones terribles, tales aberraciones como la que el hombre y la mujer cambien el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y entonces se dan estas prácticas eh, que de alguna manera tratamos de justificar, incluso proteger legalmente, pero que se vuelven destructivas y son contrarias al bienestar humano, al bienestar de la sociedad como tal. Entonces, las ideologías modernas nos dicen que podemos crear un buen mundo sin Dios, un mundo bueno, donde Dios no es necesario.
Porque nosotros si nos entendemos, si nos comprendemos y sabemos negociar entre nosotros, entonces el mundo va a ser mejor. Y Dios no hace falta, Dios no es necesario. Entonces, si nosotros podemos arreglar y tener control de nuestra propia maldad, ¿para qué necesitamos a Dios? ¿Verdad? Entonces, otra cosa importante es que Dios no es el rector de la moral, sino el hombre es el rector de la moral. Finalmente, lo malo es lo que nosotros decidimos que es malo, ¿verdad? Como sociedad. Entonces, nosotros nos juntamos, nosotros votamos y decidimos, bueno, esto es malo y esto es bueno y así es. ¿Cuántos están de acuerdo con la droga? Entonces, con el consumo de la marihuana, si la mayoría decide que está bien, entonces eso es lo correcto. Y lo que la minoría decida, pues será lo incorrecto, ¿verdad? Entonces, el hombre él se constituye a sí mismo como el rector de la moralidad y es él quien determina, de acuerdo a su comprensión y simpatías con los demás hombres, qué es lo bueno y qué es lo malo. Mientras que Romanos nos presenta a Dios como el rector de lo moral. Lo correcto y lo incorrecto es lo que Dios ha determinado. Entonces, esta actitud humanista o estos postulados humanistas de nuestro tiempo se asemejan mucho a la propuesta de la serpiente a la mujer, cuando le dijo, es que seréis como dioses y conoceréis el bien y el mal. Es decir, ya no necesitarán a Dios, porque ustedes serán como Dios. ¿Verdad? Entonces, allí está, como desde el principio, el germen del deterioro moral de la humanidad, que ha avanzado, ha crecido hasta el día de hoy y tiene estas mil formas que hoy estamos observando. Bueno, Romanos entonces trata sobre estos temas. Es bien interesante leerlo, profundizar en ello y, y hacer nuestro propio análisis, ¿verdad? Porque pudiéramos estar sin darnos cuenta sumergidos, atrapados en alguna de estas ideologías y viendo la escritura a través de la ideología y no hacerlo a través del espíritu, ¿verdad? Que sería lo adecuado para los cristianos. Entonces, bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad? Y nos dé sabiduría para vivir estos tiempos. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre Romanos que quisieran añadir? Pasó una pregunta. ¿Por qué será entonces que últimamente, de unos años para acá, aún la iglesia metodista está queriendo consentir o solapar una sección, no toda, principalmente en Estados Unidos, aunque también ya está aquí en México? Porque está de acuerdo en apoyar, incluso ver con buenos ojos e involucrar el homosexualismo dentro de la iglesia. Me preocupa porque, bueno, en Estados Unidos ya está muy visto que está propensa a la división, que bueno, gracias a Dios no se ha permitido, pero que está muy marcado y muy fuerte incluso en la ordenación de ministros homosexuales. Y bueno, sabemos que por el libertinaje de pensamiento de Estados Unidos, bueno, puede ser factible. Pero es preocupante que aún aquí ya en México ya esté esa ideología muy marcada y que lamentablemente muchos pastores, muchos consiervos empiezan a estar de acuerdo en esta práctica. Y yo siento que gran parte por cierta hacerse populares, yo creo que se dan cuenta que permitir o estar abiertos a esta práctica dentro de la iglesia, pues da más popularidad a ser bien vistos por esta comunidad. ¿Por qué será, pastor, entonces que dentro de nuestra iglesia se está permitiendo este movimiento? ¿Qué es lo que estará faltando? Incluso digo, si es que aquí en el Evangelio
está muy claro y me llama la atención el último versículo que no le había puesto tanta atención, que dice que también está, que no solo con los que la hacen, sino también con quienes se complacen, con los que las practican. Entonces, si una persona no es homosexual, pero se complace o está de acuerdo con que la gente lo haga, pues también ya, según entiendo de este pasaje, también es digna de juicio. Eh, ¿Por qué será entonces, pastor, que nuestra iglesia está siendo contaminada y por qué está siendo permitida? ¿Se está adelgazando nuestra teología o cuál será la causa, pastor? Su micrófono, pastor. Como ha sucedido siempre, ¿verdad? En la historia del pueblo de Dios, hay un, hay un abandono de la palabra de Dios, ¿verdad? Hay un distanciamiento con la palabra de Dios. Y estamos prestando oídos a, a los políticos, a los movimientos sociales. Fíjense, otra cosa que es importante tener en cuenta es que yo les hablaba hace un momento de, de que el hombre es bueno y la Biblia dice que el hombre es pecador. Estas ideologías mayoritariamente dicen que la moral la puede establecer el hombre sin Dios. O sea, si nos ponemos de acuerdo como sociedad, entonces eso será suficiente, ¿verdad? Dios no sería necesario. Y por otra parte, este, estas ideologías siempre están mirando en este sistema terrenal y pasajero, mientras que la fe está mirando hacia la eternidad. El hombre quiere arreglar este mundo. Estas ideologías quieren arreglar este mundo. El problema es que este mundo no tiene arreglo, ¿verdad? Entonces uno escucha cosas como de los políticos van a acabar con la pobreza, van a acabar con la corrupción, van a acabar con los crímenes, van a acabar, y realmente, ¿cuál es el sistema de gobierno que ha logrado todo eso? O sea, no podemos, no hay un sistema de gobierno que se haya introducido en un estado o nación corrompida y que haya logrado revertir toda esa corrupción. No lo hay, ni siquiera en el pueblo de Israel. Algunos de sus reyes, habían reyes muy buenos que Dios lo quitó porque el pueblo era muy malo. Entonces, eh, no terminamos de entender que tenemos una relación y un compromiso personal con Dios, ¿verdad? Entonces, muchos de nuestros jóvenes están siendo atrapados por ese tipo de corrientes y de pensamientos. Por eso hoy día tenemos jóvenes que practican el sexo en nuestras iglesias muy temprano. Tenemos jóvenes que en nuestras iglesias consumen marihuana. Tenemos jóvenes porque de alguna manera ellos, jóvenes que se meten en estas luchas eh, para reivindicar derechos de los homosexuales o de los grupos feministas, y ellos consideran que están luchando por la justicia, ¿verdad? Porque quieren componer este mundo, quieren arreglar este mundo. Y esa es otra trampa del maligno, ¿verdad? Hacernos creer que este mundo tiene arreglo. Lo que vemos a nosotros en la escritura es que este mundo, de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y la propuesta de Dios es un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, se percibe muy distinto la vida individual y colectiva, dependiendo desde dónde nosotros vemos y hacia dónde vemos, ¿verdad? Entonces, si nosotros no vemos hacia la eternidad, no vamos a entender que nuestros actos de bondad no son para transformar
necesariamente a la sociedad. Jesús decía, los pobres siempre los tendrán entre vosotros, sino son testimonios, son señales del amor de Dios, de la oportunidad. Mira, aquí en este mundo nada es pleno, ni el bien ni el mal, pero Dios te ofrece una plenitud que está ya en la eternidad, ¿verdad? Y si tú quieres venir, ven a Cristo hoy. Pero el Cristo de estas ideologías no es un Cristo celestial, divino, redentor, eterno, sino es un Cristo político, revolucionario, social, ¿verdad? Entonces son visiones completamente distintas, diferentes, ¿verdad? Y por eso yo creo que quien vea la eternidad, como vio Esteban, por ejemplo, cuando fue apedreado, bueno, va a tener esperanza, va a tener paz, va a tener confianza, se va a desprender de este mundo, porque sabe que este mundo no tiene solución, no tiene remedio, que la propuesta de Dios es la propuesta eh, victoriosa, real, la única propuesta posible, ¿verdad? Pero la gente sigue aquí pensando que puede componer el mundo, ¿verdad? Y, y eso es lo que fundamentalmente estas ideologías también tratan de vendernos, ¿verdad? Vamos a hacer de este un mundo mejor, vamos a acabar con la opresión, vamos a acabar con la pobreza, vamos a acabar con la injusticia, y eso no es cierto. No hay fin, ¿verdad? Lo que sucede es que vienen unos nuevos opresores, nuevas injusticias, nuevas, y por muy buenos que sean los gobernantes, no pueden tener control del corazón de los hombres, ¿verdad? Pero si todos venimos a Dios y todos nos rendimos a Él, Él puede ayudarnos a transformar nuestra propia vida. Porque como dijo el apóstol, el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Okay? Entonces, bueno, no sé si esto responda a la pregunta, pero yo sí creo que estamos enfocándonos de pronto mal. Algunos pastores o ministros, o quizás nos estamos enfocando en resolver este mundo y olvidamos que este mundo no tiene remedio, que este sistema de maldad ha sido crucificado, ¿verdad? Y ya es cuestión de tiempo para que la justicia de Dios, y es lo que vamos a ver en Apocalipsis más adelante, el juicio de Dios se cumpla. Solo que Dios es paciente queriendo que nosotros nos arrepintamos, ¿verdad? Y no perezcamos. Bueno, vamos con Primera de Corintios. ¿Alguien nos puede ayudar con la lectura? Perdón, pastor, antes de pasar, es que se me cortó mi señal y nada más logré escuchar una partecita de que lo ven como un Cristo justiciero, revolucionario, pero ¿quién es? ¿Las nuevas ideologías o así se ve en Romanos? No, las nuevas ideologías, ¿verdad? Nosotros tenemos un Cristo redentor, un Cristo que murió y resucitó, ¿verdad? Esa es la parte quizás, fíjese, tenemos un Cristo que padeció el sufrimiento, la opresión. Cristo no cambió el sistema político. Sin embargo, Cristo padeció el sistema político, el sistema religioso, el sistema social. O sea, todos los sistemas establecidos en este mundo perverso, Cristo los padeció. De hecho, lo condenaron, ¿verdad? El sistema religioso condenó a Jesús y el sistema político ejecutó la muerte de Jesús. Y el sistema social aplaudió cuando eso sucedió.
Entonces, fue una confabulación terrible de este sistema de maldad que crucificó a Jesús. ¿Ustedes creen que este sistema que crucificó a Jesús realmente tiene interés por el hombre? ¿Realmente va a resolverle algo al hombre? No, es un sistema que va a seguir cometiendo injusticia, ¿verdad? Los religiosos lo entregaron porque dijeron, no, es mejor que muera uno a que mueran todos, porque él es blasfemo, blasfemó, se hizo igual que Dios, porque no nos conviene este hombre. Lo vieron como una amenaza y decidieron matarlo. El sistema político lo condenó porque, bueno, no querían una revuelta en la ciudad, un alzamiento. La gente finalmente lo aplaudió y dijo, crucifícalo, crucifícalo, y suéltanos a Barrabás. Eso fue lo que hizo la democracia o la dictadura o el socialismo o el comunismo o el sistema que ustedes le pongan, ¿verdad? Que ustedes quieran, el sistema, todos estos son sistemas humanos, ¿verdad? Que tienen una propuesta, un proyecto para la sociedad, ¿verdad? Que muchos pastores lo hemos espiritualizado, lo hemos traído a la iglesia, ¿verdad? Cuando en realidad son sistemas terrenales, son ideologías y propuestas terrenales, ¿verdad? Que no han compuesto nada ni lo van a componer, ¿verdad? Entonces, como ya no pueden combatir la imagen de Cristo, ahora visten a Cristo de, de acuerdo a sus corrientes, a su ideología, ¿verdad? Visten a Cristo de socialista, visten a Cristo de capitalista, visten a Cristo de comunista, visten a Cristo de, de feminista, visten a Cristo de homosexual, o sea, le ponen cualquier atuendo, ¿verdad? Como ya no pueden contra Cristo, pues entonces vamos a tener que incorporar a Cristo, ¿verdad? Entonces, cada movimiento construye su propio Cristo ahora, ¿verdad? Pero no es así. A Cristo no lo construyen los movimientos ni la ideología. Cristo está, decía, y lo vamos a ver en Gálatas, decía el apóstol, no hay otro evangelio diferente, ¿verdad? Y el evangelio es Cristo. Y el Cristo que nosotros seguimos, el Cristo que nosotros creemos, es el Cristo de los evangelios. Entonces, fue un Cristo que padeció justamente por causa de este sistema. Ajá, pero ¿dónde estuvo su victoria? No en que cambió el sistema, sino que trascendió al sistema. Trascendió al sistema. Cristo resucitó y ya no puede el sistema hacer nada con él, ni contra él. Ahora él es Señor y tiene toda potestad. Y es cuestión de tiempo para él juzgar a las naciones, esperando a que nosotros nos rindamos a él, que la humanidad se rinda a él. Pero no va a quedar de aquí, como decía él, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces Cristo no vino a remendar este sistema. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando venga va a venir nuevamente a juzgar a las naciones. Entonces, cuando hablo del Cristo que ellos construyen, estoy hablando justamente del que construyen las ideologías, ¿verdad? Y que a veces hermanos de nuestras iglesias o pastores, justamente porque esa es la estrategia, ¿verdad? No, Cristo está aquí, no, Cristo está allá. Y los que andan buscando a Cristo, pues a lo mejor piensan que es así. Entonces hay una confusión y como pastores necesitamos enseñar y predicar. El Cristo que esperaba a Israel en su momento, pensaron que era un Cristo político, un Cristo militar, un Cristo que iba a venir a derribar al imperio. Y no tocó al imperio para nada.
Fue un Cristo que entró en un burrito, fue un Cristo que se entregó a la muerte. Y el sistema se ensañó con él y él no lo evitó. Él lo padeció, murió. Y después que parecía que lo habían destruido, que habían salido de él, Cristo resucitó. Y ahí es donde está su victoria. No porque él se impusiera finalmente a este sistema por su fuerza, sino porque realmente este sistema no tiene poder, ni autoridad, ni control sobre él. Entonces, que Dios nos ayude, ¿verdad? Nos dé sabiduría para discernir todo esto. Bien, mis hermanos, seguimos con Corintios. ¿Están allí o será que se cortó esto? Aquí está. Ah, Pastor, aquí estamos. ok. Bueno, entonces, ¿qué les parece si seguimos con Corintios? Sí, pastor, muy bien. Okay, tenemos aquí primera y segunda de Corintios. Son cartas que escribió también en su momento el apóstol Pablo a una iglesia que, como vemos podemos observar en las cartas, era una iglesia extraordinaria. Pablo se refiere a ellos como los santificados en Cristo Jesús, los llamados a ser santos, ¿verdad? Pablo reconoce en esta iglesia, identifica en ellos aquellas virtudes y cualidades de la iglesia de Cristo, propia de Cristo, de una iglesia cristiana. Y cuando vemos el inicio de la carta, pareciera que esta es una iglesia modelo, una iglesia eh, especial, ¿verdad? Sin embargo, cuando entramos en la lectura de la carta más adelante, encontramos que es una iglesia más bien complicada, con muchos conflictos. Esta crisis de la iglesia de Corintio y a la que el apóstol Pablo trata de dar respuesta, entonces nos enriquece en alguna forma esta experiencia y nos ayuda como pastores y ministros de la iglesia a tener orientación, principios de cómo manejar las situaciones actuales, ¿verdad?, que se presentan en nuestras iglesias. Pues también crisis como esta las observamos hoy. Esta iglesia extraordinaria, que parecía una iglesia heterogénea de gente diversa, esa diversidad le daba a la iglesia una influencia, un radio de influencia mayor. Era una iglesia ubicada muy estratégicamente. Era una iglesia con gente muy capaz, con dones, con talentos, con recursos. Era una iglesia que uno pudiera pensar y que quizás todo pastor metodista quisiera haber estado en esa iglesia, ¿verdad? Una iglesia, quizás es una iglesia con muchos recursos, con muchos liderazgos, una iglesia de prestigio y bueno, ¿verdad? Quisiéramos estar en la iglesia más grande, ¿verdad? Pero en la medida que leemos, nos encontramos que esta iglesia presenta un mal, una crisis esencial que genera otras situaciones conflictivas. Y fundamentalmente el problema de esta iglesia es la división que tiene. Es una iglesia dividida. Es una iglesia donde hay una competencia interna por el control y el poder. Algunos dicen, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro.
y otros dicen, bueno, yo soy de Cristo. Entonces tenemos como 4 iglesias en una. 4 iglesias con, que se han identificado en alguna forma con un liderazgo, con una persona, ya sea por simpatía, ya sea por las experiencias compartidas, etcétera, y que han hecho de esto casi que una doctrina, un principio. Es una iglesia que adora la personalidad de estos siervos de Dios, que no hay duda de que han sido personas claves, influyentes, en quienes Dios ha mostrado una gracia especial, pero que ellos han confundido, la iglesia ha confundido como unos pequeños ídolos, ¿verdad? A- eh, y se aferran a ellos, ¿verdad? Y no han entendido que en realidad estos son siervos de Dios, son instrumentos de Dios, ¿verdad? Que ninguno de ellos en sí mismo tiene facultades, tiene autoridad o poder, ¿verdad? Sino que son siervos de Dios, son seres humanos a quienes Dios llamó, capacitó y comisionó para esta tarea. ¿Okay? Entonces, esta crisis, esta división, este conflicto en la iglesia trae consigo otra serie de problemas, que es lo que vamos a ver. Porque como es una iglesia que está luchando por el poder, entonces no está siendo pastoreada, no está atendiendo a necesidades fundamentales, los hermanos, a estas necesidades de crecimiento, de luchas personales, espirituales. Y entonces el abandono de las necesidades de la iglesia y el entretenimiento del liderazgo de la iglesia por este conflicto ha dejado a la iglesia a merced del enemigo, ¿verdad? De sus propias concupiscencias, sus propias luchas. Entonces, aquí tenemos esta situación de la iglesia. Yo siempre digo, pastores, cuando van a una iglesia, le digo, bueno, te vas a conseguir por lo menos 4 iglesias, ¿verdad? Va a haber una iglesia que es la iglesia que te estaba esperando. La iglesia que dice, este es el pastor que nos convenía. Ya llegó, ¿verdad? Esa es la iglesia que va a tomar tu figura y tu nombre como bandera, ¿verdad? La otra iglesia es la iglesia que estaba a favor del pastor que se fue. Que dice, no, aquí está el pastor, porque este pastor nos lo quitaron, aunque nosotros creímos, él fue el que nos bautizó, él es el que nos visitaba. ¿Por qué nos lo quitaron? Por supuesto que esos van a verte a ti como el intruso, ¿verdad? Entonces, esos son los seguidores del pastor que se fue, la iglesia del pastor que se fue. La otra iglesia es la iglesia que realmente no le importa ni quién se fue ni quién llegó. Es la iglesia, ¿verdad?, que es indiferente. Le da igual quién esté. De todas maneras, igual a esto lo van a quitar y otro va a venir, así que no importa. Y la otra iglesia es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Que quiere servir, que entiende que Cristo es la cabeza de la iglesia y que los pastores son sus siervos. Y es la iglesia que nosotros queremos edificar, construir, ¿verdad? Entonces, esto también lo podemos ver nosotros en nuestra experiencia. Entonces, generalmente tenemos iglesias divididas, iglesias que tienen sus propios líderes
y tienen sus propias preferencias y gustos. Tenemos a veces 4 iglesias dentro de una misma templo. Son los conflictos que esta iglesia presenta. Si ustedes se van más adelante, si nosotros vamos más adelante, vamos a encontrar uno de los conflictos es el conflicto con el llamado, las iglesias están confundidas y no saben realmente qué significa el llamado, qué es ser un pastor. Y hay iglesias que piensan que el pastor es su empleado. Entonces son iglesias que tienen una visión secular del ministerio y se gerencian de esa forma. Nosotros le pagamos y usted hace ese trabajo. Entonces son iglesias que tienen problemas para entender el llamado. Tenemos que en Corinto, en el capítulo 5, encontramos problemas de inmoralidad sexual. Son iglesias, estas iglesias divididas esconden pecados inmorales, de inmoralidad, como vemos en primera aquí en Corinto. Una iglesia muy capaz, pero que por causa de su división y de sus conflictos por el liderazgo, abandonan el pastorado, el cuidado de la gente, y se dan prácticas inmorales terribles que no suceden ni siquiera entre los inconversos, según vemos aquí en Corinto. Juicios. Esta división entre liderazgo también trae como consecuencias problemas en los tribunales. Hay demanda. En esta iglesia, los hermanos acostumbraban a ir a un tribunal para resolver sus conflictos. Entonces vemos en Corintio este tipo de confusión. Se presentan crisis a nivel de los matrimonios, acerca de la vida en pareja, del hogar. Hoy día pues también podemos encontrar situaciones como esta, ¿verdad? ¿Será que nos casamos o no nos casamos? ¿Vivimos en unión libre o formalizamos la relación? Como no hay pastoreo de la iglesia y de la gente, porque la iglesia está dividida peleándose el liderazgo, la gente está abandonada y hay familias que empiezan a enfrentar crisis dentro del hogar y se dan ese tipo de situaciones de conflicto. Otra de las crisis que observamos en la iglesia, que vemos más adelante en el capítulo 8, a partir del capítulo 8, son las libertades, ¿verdad? Que de pronto los más maduros o líderes se toman, que causan conflictos de conciencia a los más nuevos, los nuevos creyentes. Aquí nos habla del sacrificio a los ídolos, que era el ir a una carnicería y comprar carne que había sido ofrecida a los ídolos. El animal se había sacrificado para un ídolo y luego parte de esa carne la sacaban al mercado, a la carnicería, y ahí la vendían. Entonces los más maduros o creyentes ya de muchos años llegaban y compraban esta carne, y los nuevos creyentes que venían de la idolatría, que se convirtieron porque adoraban ese ídolo y ahora se convirtieron a Cristo, entonces tenían problemas de conciencia. Dicen, no, pero ¿cómo yo voy a comprar la carne del ídolo que yo antes adoraba? No, yo no puedo hacer eso. Entonces había ese conflicto interno. Entonces eh, los más maduros en la fe pues alegaban que no, o sea, de Dios es la tierra y su plenitud, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema.
El asunto acá era la falta de sensibilidad y comprensión de los maduros, de los más antiguos, de los líderes de la iglesia con los nuevos, ¿verdad? Entonces, esa falta de sensibilidad reflejaba una falta de amor, de comprensión al nuevo creyente, que obstaculiza o pone tropiezos para que éste pueda crecer en la fe. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo señala aquí. Esa lucha por el poder nos hace indiferentes muchas veces a los más débiles y no nos permite percatarnos de la lucha espiritual que ellos tienen y no podemos apoyarles de la forma más adecuada para que ellos puedan sobreponerse a esos conflictos morales, internos, éticos, ¿verdad? Esas dudas, esas crisis. Entonces, es, por ejemplo, la razón por la cual de hace muchos años la iglesia decidió no servir vino en la cena, porque había gente que venía de pronto de la vida de alcohólico, ¿verdad? Y por la conciencia de él y no la nuestra, pues ya no servimos vinos, ¿verdad? Tomamos jugo de uvas o sustituimos por algo que no sea alcohólico, que no tenga alcohol, ¿verdad? No por la conciencia nuestra, sino por los hermanos débiles, ¿verdad? Entonces, o sea, esa sensibilidad y cuidado hacia el nuevo creyente es algo que se pierde en una iglesia dividida, ¿verdad? En una iglesia que está luchando por el poder, donde los líderes están confrontados. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, porque ya vamos al capítulo 9 de Primera de Corintios. Pastor, entonces, No. perdón. Entonces, en relación con esto, en alguna ocasión fue una iglesia nuestra, hacía una presentación de un nuevo pastor y tocaba día de comunión y la pastora estaba preparando la Santa Cena y la hacía con vino kosher. Entonces, pues, es vino, es alcohol. Y según tenía autorización hasta de las autoridades, pero sí, lamentablemente había un hermano en recuperación de alcoholismo y después me enteré que pues el hermano recayó. Entonces, como esa falta de discernimiento eh, pues sí, de pensar en los demás, cómo permite que primero anteponga las ideas de unas personas y no vean el bien común de los demás. Digo, ese hermano volvió a perderse y se perdió y hasta la fecha yo sé que sigue perdido. Y todo por esa aparente buena voluntad de hacer hacer una comunión con vino kosher. Entonces, por muy judío que sea, si no tiene la madurez, creo que debemos de pensar más allá en vez de querer hacer o pretender hacer un ritualismo muy apegado a lo bíblico. Uh-huh. Bueno, ya cuando entramos al capítulo 9, por supuesto, Pablo tenía a un grupo en contra de él, ¿verdad? Había un grupo que era partidario de Pablo, pero había un grupo en contra de él. Y este es el problema, ¿verdad? Estas iglesias que luchan por el poder y el control, van a tener alguien va a ser enemigo, ¿verdad? Van a cuestionar la autoridad. Y esto es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Una confusión acerca de la autoridad. Podemos tener diferencias en cuanto a ideas, en cuanto a procedimientos, en cuanto a forma, pero ya tener cuestionamientos acerca de la autoridad ya sería otra cosa, ¿verdad? Creemos que incluso hasta los gobernantes, según vemos en la Escritura, en la Biblia, Dios los puso. Permite que los que hoy gobiernan estén gobernando. Entonces, puede ser que estos no me simpaticen, no me agraden, ¿verdad?
pues bueno, no están ahí para cumplir algún propósito que Dios se ha planteado. Y confiando en eso, nosotros oramos por ellos y esperamos que Dios les dirija, aunque no estamos de acuerdo ni compartimos las prácticas o las decisiones que ellos pudieran tomar. Pero partimos del principio, ¿verdad?, de que Dios es soberano y Dios rige el universo. En ese sentido, pues rendimos honor a nuestro Dios y confiamos en Él. La palabra de Dios dice que hasta el impío lo puso Dios allí para el día malo. Okay. De modo que Dios tiene control de todas las cosas. Entonces vamos a encontrar a lo mejor no nos gusta el obispo que tenemos. A lo mejor sus decisiones no son de nuestro agrado, ¿verdad? Pero aun cuando podemos diferir de las ideas, entendemos y aceptamos que Dios así lo ha permitido. Y probablemente a lo mejor lo hizo para disciplinarnos, ¿verdad? Nos dio un mal obispo para a ver si la iglesia despierta, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quién sabe? Entonces, quizás lo que debemos es eso, despertar, orar, humillarnos delante de Dios, quebrantarnos delante de Él, como antiguamente hacía el pueblo, cuando Dios lo disciplinaba, ¿verdad? Entonces, hay hoy día pues actitudes muy distintas, ¿verdad? Y acciones no muy cristianas, a veces frente a la autoridad. Entonces, es lo que tenemos aquí también en cuanto a Pablo. Imagínense ustedes cuestionar a Pablo, dudar de su llamamiento, dudar de su entrega, de su honestidad. Es bastante atrevido, ¿no? Uh-huh. Bueno, si pasó con él, pues no, que no pasará conmigo. Eso sí. En el capítulo 10, el problema de la... seguimos con un tema muy antiguo, pero que también se presenta en medio de la división, que es la idolatría, la adoración de nuevos ídolos. Y yo creo que hoy, como les decía, pues estas ideologías son una forma nueva de idolatría, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo nos confronta con esto y nos exhorta a honrar a Dios, ¿verdad? Y hacer su voluntad, agradarle a Él. Y así pues encontramos varios detalles, varios temas que a partir de la división de la iglesia se van degenerando dentro de la iglesia y se van abriendo puertas a un deterioro en la práctica, a un deterioro de la moral, de las relaciones entre los hermanos, un deterioro de la vida familiar, un deterioro terrible de la espiritualidad, que a la larga va minando, va afectando la iglesia. Vamos a encontrar en el capítulo 11, por ejemplo, el conflicto con algunas costumbres. En el capítulo 12 vamos a encontrar el desconocimiento de los dones, ¿verdad? Los dones espirituales, por ejemplo, que deberíamos entenderlos como el testimonio de que somos un solo cuerpo y estamos nosotros mismos en competencia o divididos los unos con los otros, ¿verdad? Donde ese conflicto nos hace pensar que hay unos que son mejores, que tienen dones mejores que otros. Nos olvidamos de la interrelación e interdependencia que hay entre todos los creyentes, ¿verdad? Entonces es algo que también se ve afectado. Y si hablamos de la virtud cristiana, en el capítulo 13, entonces nos encontramos con la pérdida del amor. Lo que ha originado esta división finalmente
es que no nos amamos. Y lo que hacemos lo hacemos por competencia, lo hacemos para tener control, ganar ventaja, simpatizantes, por esos motivos humanos, mundanos, que son distintos a la virtud del amor. Y olvidamos que el amor es la virtud, la reina de las virtudes, la que finalmente va a prevalecer y sí va a permanecer eternamente en el cielo. Olvidamos el amor y competimos por aquellos dones o posiciones o habilidades que nos dan poder y control sobre la iglesia, como por ejemplo el don de lengua, ¿verdad? La gente pensaba que el don de lengua era un don superior y el apóstol Pablo dice que es el don más pequeño, porque el don de lengua, según el apóstol Pablo, para él, los dones superiores son aquellos que edifican a la mayoría, ¿verdad? Como el de la predicación. Dice él que es el de la enseñanza, son dones que preparan y edifican a la iglesia. Pero el don de lengua es un don que solo edifica al quien habla en lengua, a menos que haya un intérprete, alguien que interprete. Entonces, esta división en la iglesia los llevó a pensar que aquellas manifestaciones y como el don de lengua, que no eran muy comunes en todos los creyentes, le daba a esos cristianos un nivel de espiritualidad más elevado. Era la señal de que estos eran mucho más espirituales que otros. Y Pablo cuestiona esto y lo considera un error. Como si fuera poco, encontramos en el capítulo 15 el tema de la resurrección. Y esto sí que es un tema central, fundamental de la fe cristiana. La resurrección de Cristo. Cuestionar la resurrección de Cristo sería como negar la fe. Y el apóstol Pablo nos advierte, ¿verdad?, de que la resurrección es la evidencia, es la esperanza fundamental de la fe cristiana. Si nosotros quitáramos la resurrección, entonces ya perdería completamente, Cristo se convertiría en eso que las ideologías hoy día quieren hacer, ¿verdad? Un Cristo mundano, un Cristo meramente humano, un Cristo revolucionario, un Cristo filosófico, un Cristo religioso, un Cristo social, ¿verdad? No tendría mayor relevancia. Sería un Gandhi, sería una Madre Teresa de Calcuta, sería un personaje simplemente simbólico, ¿verdad?, si nosotros despropiáramos a Cristo de su resurrección. Entonces la resurrección es lo que hace a Cristo divino, es lo que nos muestra que su promesa, su invitación a una vida de piedad y de consagración a Dios, sí da resultado, sí es contundente, sí es poderoso sí ha sido poderoso su llamado y su ministerio. Es lo que le da la trascendencia a la vida de Cristo. Si Cristo solamente hubiese padecido, pues hubiese sido una víctima más del sistema, pero no. Cristo es un triunfador. Cristo ha conquistado al sistema sin tocarlo, sin alterarlo, sin cambiarlo, porque la lucha de Cristo contra el sistema no era para cambiar el sistema, pero sí el sistema quería cambiar a Cristo. Sí, y es lo que el diablo quiere hacer y este sistema de maldad quiere hacer en nuestra vida, contaminar nuestro corazón, hacernos malos, hacernos enemigos, dividirnos.
generar conflictos entre nosotros. Y no pudo hacer eso con Jesús. No pudo el pecado hacerlo pecar. No pudo el mal arrastrarlo o contaminar su corazón con la maldad, sino que al contrario, él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después de que fue matado, después de que fue crucificado y sepultado, Jesús, sin tocarle un cabello a ellos, sin meterse con ellos, se levantó de la muerte y conquistó lo que eran sus verdaderos rivales, contrincantes, que era justamente el maligno, el pecado y la muerte. Y ahora nos promete a nosotros, nos da a nosotros la promesa de la resurrección. Y nos asegura que nosotros también venceremos el pecado, venceremos al maligno y venceremos la muerte. Si quitamos eso de la fe cristiana, esto se acabó. Se convierte en cualquier héroe nacional, pero no en un redentor, no en el salvador del mundo. ¿Ok? ¿Qué opinan? No, pues que es vital para el pueblo de Dios estas posturas, porque son vitales, simplemente, o sea, creo que queda muy claro. Entonces, una iglesia que cree en Cristo resucitado, ¿cómo ve la lucha de la mujer o a la mujer? ¿Cómo ve al hombre que lucha con su sexualidad? ¿Cómo ve al hombre que ha caído en el vicio, en el alcohol, en la droga, en la violencia? ¿Cómo ve al hombre que, pues, cómo ve a un Pablo asesino, criminal, a un Saulo? El que ha creído en el Cristo resucitado también cree en el milagro de la transformación de la vida. No podemos aceptar la corriente de este mundo que nos dice que no hay posibilidad. La gente nació así, la gente es así y tenemos que sencillamente aceptar y respetar que es así. Sí, hay que respetar y aceptar a los demás, ¿verdad? Pero no hay que perder la esperanza de transformación, el milagro de la resurrección que puede tomar a un hombre y hacerlo nuevo, que puede sanarlo, que puede liberarlo de esa influencia del mal. Puede liberarlo de qué? Del pecado. Puede liberarlo de, de esos estilos de vida y transformarlo en un apasionado y consagrado hijo de Dios. Es el poder de la resurrección. Entonces, estamos hablando de un milagro que Dios puede hacer en la vida de los seres humanos. En el capítulo más adelante, el capítulo 16, bueno, los conflictos que se presentan, las confusiones que se dan en cuanto a la ofrenda, finalmente. Tenemos el caso de una iglesia, los macedonios, que eran la iglesia muy pobre. Eran tan pobres que el apóstol Pablo les pidió que no dieran nada. No les pidió a ellos dinero. No les mencionó, como buen metodista, ¿verdad? No quiso desafiarlos porque la gente no se vaya a confundir con estas doctrinas de prosperidad y estas cosas. Yo no, mejor no les pidamos nada.
Son gente muy pobre. Pero cuando los hermanos se enteraron de esto, le reclamaron al apóstol. Le exigieron, no, nosotros queremos participar. Pero no, no se preocupen, mire, no, nosotros queremos participar. Y ellos se esforzaron. Y siendo muy pobres, procuraron darse, dice el apóstol Pablo, se dieron a sí mismos. Porque para dar tuvieron que negarse, quizás como la viuda, cubrir sus propias necesidades y antepusieron la obra de Dios. Y esta ofrenda, más allá de su valor neto, tangible, económico, se convirtió en una ofrenda que trasciende. Es la ofrenda de un grupo de gente que cree en un Cristo resucitado y que está dispuesta a hacer el sacrificio. Es una ofrenda sacrificada, es una ofrenda de renuncia, de entrega de sí mismo. Y esta iglesia humilde, pequeña, se convierte en un modelo, en un ejemplo que Pablo menciona a esta iglesia grande, rica, con tanta capacidad. Una iglesia dividida se hace egoísta, se hace, se vuelve mezquina, ¿verdad? Cuestiona, ¿y para qué es esto? ¿Y para qué va a servir? Y dame el informe y los resultados. O sea, y una iglesia que pierde la sensibilidad, que pierde el sentido de la generosidad, ¿verdad? Porque todos estamos sospechando de los unos y los otros, ¿verdad? Porque estamos divididos. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes con el dinero? Entonces, una iglesia que sí tenía para dar, tenía muchos motivos para hacerlo, es la iglesia que menos da. Y la iglesia que no tiene para dar y que no tiene tantos quizás motivos humanos para hacerlo, es la iglesia que más da. Y esas son las, estas como contradicciones, como aparentes disonancias que encontramos en la vida espiritual, donde a veces el espíritu produce y convierte a las personas en instrumentos poderosos, ¿verdad? Cosas que no siempre el dinero, el conocimiento y la posición puede hacer. Nos recuerdan a la viuda que dice Jesús, ella dio lo que tenía para vivir, mientras que todos estos dan de lo que les sobra, porque tienen de más. Entonces, la generosidad, el apego y el amor a la obra de Dios es una cualidad de las iglesias unidas, consagradas, dedicadas, mientras que las iglesias divididas abandonan, pierden sensibilidad y no aportan con sacrificio desde su corazón. Muy bien, esto es lo que encontramos en la primera carta a los Corintios, ¿verdad? En esta panorámica. La segunda carta a los Corintios, algunos creen que en realidad eran 3 cartas y que quedaron solapadas las 3 en estas 2. Algo parecido sucede con Tesalonicenses. Algunos así lo proponen. Pero bueno, la mayoría ha aceptado la tradición que hasta ahora se mantiene, ¿verdad? Y vemos en estas 2 cartas. Pero la segunda carta, la primera va como enfocada a la comunidad, al liderazgo. Desarrolla más estos temas que se derivan de la división de la iglesia,
de los conflictos internos, de cómo la división finalmente de la iglesia degenera en otra serie de conflictos. Hay un descuido del cuidado pastoral y hay una competencia y una búsqueda de partidarios que a veces justifica cualquier tipo de práctica, solo para tener adictos, para tener mayoría, para tener gente que esté más a tu favor, ¿verdad? Más que el interés de edificar o construir vida, una iglesia santa. Entonces hay más bien la iglesia pareciera un partido político, ¿verdad? Un sindicato, una especie de, de movimiento social donde buscamos solamente simpatizantes y no estamos buscando una vida consagrada. La segunda a los Corintios tiene un énfasis mayor, ahora sí en el ministerio, en lo que el ministerio significa, en la naturaleza del ministerio y lo que nosotros como pastores o siervos de Dios debemos de considerar en la vida de la iglesia. Okay, si gustan podemos ir a 2 de Corintios capítulo 1. ¿Puede alguien ayudarnos ahí con la lectura? Ya nos quedan pocos minutos. No sé si nos da tiempo de leer este capítulo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también nosotros a favor con la oración para que muchas personas sean dadas gracias. Gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieses una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir una vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizás
usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con nosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las armas del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. No, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para nuestro gozo, porque la fe estáis firmes. Si uno tomara esta lectura para llamar a la gente al ministerio, ¿qué creen ustedes que sucedería para buscar, cómo decirle a la gente cuántos están dispuestos a sufrir, a padecer, incluso hasta morir? Lo primero que nos presenta el apóstol Pablo en esta epístola es lo sacrificado, lo difícil del ministerio. El apóstol Pablo le ha tocado vivir y experimentar situaciones muy duras, las aflicciones del ministerio, el abandono en muchas formas, el maltrato en muchas formas. El ministerio, según como nos presenta el apóstol Pablo acá, no es sencillo, es muy complejo. Pero esto es lo que él nos presenta, quizás como el argumento más poderoso de su verdadera autoridad. Quizás si Pablo estuviese viviendo bien, ganando bien, estuviese en condiciones muy especiales, la gente pudiera criticarlo y la gente pudiera decir, no, pues vive mejor que muchos de nosotros, ¿verdad? Pero no. Pablo está haciendo un trabajo, está dedicado a una tarea y a un ministerio con mucho pesar, mucho sufrimiento, exponiendo y arriesgando su vida. Entonces, ¿qué pudiera eso representar? ¿Qué ambición realmente pudiera él tener? ¿Qué interés oculto pudiera haber en su corazón? ¿Qué es lo que él está ganando finalmente? O sea, ¿qué es lo que a él está compensando en alguna manera todo ese sacrificio y toda esa exposición que él está haciendo de su propia vida, ¿verdad? Si él era judío, estaba muy bien, era una autoridad, ¿por qué desprenderse de todo eso para venir a sufrir por el evangelio y someterse a sí mismo también a la persecución que él antes tenía contra los cristianos? Este es su argumento muy poderoso, porque yo que tenía tanto según los hombres, ahora prefiero renunciar a todo ello a cambio de la vergüenza, el dolor y la aflicción. Bueno, dice él que este sufrimiento y esta aflicción se convierte en un motivo de inspiración y de consuelo para aquellos que sufren en alguna medida también por la fe. Pareciera que este es el ministerio de la aflicción. Y este es uno de sus argumentos y es una de las, lo que él más adelante va a llamar una de las conexiones que tiene con Cristo, porque él está padeciendo en alguna forma, pero le consuela y le alienta a saber
que también su Señor y su Salvador también padeció, y padeció para salvarnos, y padeció injustamente. Entonces, esto es parte de lo que el apóstol nos presenta, ¿verdad? Como esa carga especial de su ministerio. Indudablemente que cuando vemos la vida de Pablo, nos damos cuenta que no fue cómoda. Pablo vivió en situaciones extremas, viajó mucho, en ocasiones enfrentó amenazas serias, estuvo medio muerto o medio vivo. Algunos piensan que sí murió y luego se levantó nuevamente. No sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí es seguro es que no fue una vida cómoda, no fue una vida placentera. Desde el punto de vista humano, no fue quizás un buen negocio, pero desde el punto de vista de su fe, de su entrega, de su fidelidad, fue extraordinario. Y de esto trata esta epístola, de la naturaleza del ministerio. Cosas que nosotros como pastores que necesitamos conocer. Pero bueno, hoy día los pastores no aguantamos tanto. Hoy día nos quejamos casi por todo y somos más exigentes. De alguna forma nos sentimos con más derechos que lo que el apóstol tenía. Y de alguna manera también no estamos dispuestos a sufrir tanto. Muy bien, creo que llegamos al tiempo y seguro, no sé si tienen otra clase ustedes ahora. No, pues nos cancelaron la clase de siguiente. ¿Perdón? El pastor Efraín nos pidió posponer la clase, tenía un compromiso y no tenemos clase siguiente. Ah, No se preocupe por la hora. ok. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre este libro, esta carta? No, pasó muy interesante todo. De lo que hemos hablado, ¿qué cree que pueda servir esto a sus ministerios, a sus vidas? Wow, pues yo en lo personal creo que todo. Creo que entender, por ejemplo, esa parte última que mencionó, de que a veces como pastor estamos como decimos, como jarritos de tlaquepaque, muy sentidos, y que no estamos dispuestos a soportar cosas similares que Pablo soportó. Creo que pues sí debe de, en lo personal me mueve a no esperar tratos preferenciales, sino que a vivir el evangelio como venga y con las formas que tenga cada persona, a veces de aceptación, a veces de rechazo, a veces de crítica. Yo creo que es algo que debemos de tener bien en mente, que es posible, que no es la mejor posición tal vez, pero pues que bueno, que si a Pablo se lo hicieron, siendo quien era, si al Señor se lo hicieron, pues obviamente nosotros que esperamos. Y entonces nada más como fortaleza para que no, este tipo de actitudes cuando lleguen a presentarse, pues que no mengüen nuestra fe, nuestro ánimo en continuar con la obra. No me deja esta enseñanza. Muy bien, ¿alguien más? Yo, pues como mencionaba ahorita el pastor Guillermo, qué tan importante es que desde un principio nosotros podamos entender que el ministerio, el ser pastor, a veces pensamos que es llenarnos de privilegios y que nosotros tenemos esos privilegios, pero pues el ministerio es sufrido, pero al final Dios provee las cosas para esta parte, ¿no? Y no sentirse superior a los demás. En muchas iglesias u otras doctrinas lo hacen, y de hecho yo quería hacer una pregunta.
sé que en las cartas está acerca de los apóstoles y muchas iglesias marcan que tienen su apóstol, pero yo sé que en el Nuevo Testamento menciona que ya no hay ningún apóstol más, pero otras doctrinas, otras corrientes mencionan que es el apóstol y yo he visto que hasta eh, ponen cosas especiales para ellos y guaruras, muchas cosas para que, porque su ministerio es diferente a un pastor y porque él es mejor que un pastor y porque él es el apóstol. Entonces, nosotros como iglesia metodista no tenemos esta parte, pero debemos de igual no tomar este tipo de acciones como tal. Sí, hay un movimiento de hace unos años para acá donde ha resurgido el, el término, la figura del apóstol, ¿verdad? Pero no es el apóstol, a mi manera de ver, no es el apóstol que la Biblia nos presenta. Es otro tipo de apóstol, es un apóstol, es una doctrina del apostolado eh, extrabíblica, que una invención de algunos grupos, ¿verdad? Que con ello lo que quieren establecer es más bien es como un superpastor. Es la figura de un superpastor, de un pastor superior, de un pastor de pastores, de un jefe, de un caudillo, de un líder. Es lo que yo veo que en la práctica se hace, ¿verdad? Se está haciendo. Este, no cumplen los requisitos que establece la Escritura para mencionar o considerarlo apóstol. Y esto fue parte del conflicto que tuvo el apóstol Pablo. Algunos sospecharon de él justamente porque algunos consideraban que no cumplía los requisitos para ser apóstol. Y Pablo, pues, así lo defiende su ministerio y argumenta, ¿verdad? Él nunca deseó tal cosa, sino fue que Jesús se le presentó. Entonces, él cumple los requisitos para hacerlo y, y los demás, igual que los demás, ¿verdad? Y él habla de sí mismo como un abortivo, ¿verdad? Este, eh, bueno, si era difícil leerlo de Cristo, de Pablo, pues mucho más complicado creerlo de la gente en este tiempo. Pero como hay mucha ignorancia, mucho desconocimiento de la escritura, son movimientos nuevos, ¿verdad? En realidad los apóstoles son como los jefes de la denominación. Entonces, así se ha dado a llamar en algunos lugares, en algunos movimientos, pero no es el apostolado que nosotros conocemos, pues ya no existen apóstoles, ¿verdad? De acuerdo a lo que la Biblia nos presenta, sino los pastores, los obispos, que, que son las autoridades o figuras neotestamentarias que encontramos, ¿verdad? El apostolado, como lo presenta la Escritura, pues tiene otros fundamentos distintos a los que se manejan en estos movimientos que existen hoy. Entonces, es lo que pudiera decir, ¿verdad? Y son apostolados que no tienen mucha relación con la experiencia que vivió el apóstol, ¿verdad? El apóstol Pablo en este caso. Pues bien, aquí tenemos en esta epístola, pues va a haber un énfasis muy importante sobre el ministerio. Ya en el capítulo 2 de esta epístola sigue el desarrollo de este tema, ¿verdad? Y donde Pablo está tratando de establecer en esta iglesia que está dividida, que está en conflicto con sus líderes, está como tratando de sentar las bases de lo que es el llamamiento, el ministerio, el apostolado, eh, quizás para corregir esta postura que tienen los hermanos. El apostolado o el liderazgo de la iglesia no se establece por las simpatías humanas, sino se establecen a partir de un llamado que Dios hace
que luego se evidencia en un proceso de la vida, ¿verdad? El apóstol está llamado a una entrega y a mucho sacrificio. Y él pues se presenta a sí mismo. O sea, ¿qué sentido tendría asumir una tarea tan difícil? O sea, ¿qué ambición? ¿Cuál es el beneficio que finalmente, qué gano yo finalmente con esto? ¿Qué interés personal? Y es lo que él quiere evidenciar. El ministerio es muy sacrificado, muy exigente, muy ingrato. Mira todo lo que Pablo ha hecho y lo cuestiona. Mira todo lo que él ha aportado a la fe cristiana y sin embargo lo, hay sospechas en torno a él. Imagínate cómo será la situación conmigo o con cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y eso que en muchos Pablo no exigía, a veces se sostenía él mismo, renunció a muchos derechos que como dice él como apóstol tenía por amor a las almas. Y de eso se trata el ministerio, un ministerio de consagración, de aflicción, de consagración y de renuncia. De renuncia por el interés y bienestar de la iglesia. Y eso pues yo creo que no hay duda. O Pablo amaba y efectivamente él había recibido una revelación como nosotros lo creemos, o este era un loco extraordinario, completamente desquiciado, que tuvo unas alucinaciones y visiones impresionantes, que con una gran coherencia, o sea, sería el loco más sabio e inteligente de todos, ¿verdad? Entonces es difícil pensar que una persona en su locura haya podido producir semejante obra. No, en Pablo se ve una gran sensatez, una gran coherencia, una gran entrega y una determinación. Se ve y se percibe una persona en un estado mental óptimo, haciendo el ejercicio de una voluntad plena, entregado a algo que le apasiona y con lo cual está comprometido. Entonces no vemos señales de un trastorno, sino de una consagración, de una dedicación extraordinaria. Así que bueno, mis hermanos, llegamos al final de nuestra clase el día de hoy. Oremos para pedirle a Dios que nos ayude en nuestro propio ministerio. Y como dice el apóstol, pues nos inunde de esa locura de la predicación del evangelio, de esa locura de la cruz, como él va a decir, como él dice en alguna oportunidad. Bien, ¿quién nos dirige en esa oración? Yo, pastor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque podemos seguir aprendiendo de ti, Señor, porque sabemos que tú sigues confirmando el llamado de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido, que podamos ser fieles siervos tuyos y que podamos, Señor, ver nuestro ministerio reflejado en ti y no en ambiciones, sino en otras cosas. Queda con nosotros, síguenos bendiciendo. Ponemos en tus manos la vida de el pastor Manuel, que tú seas con él, que tú también lo lleves con bien de regreso a Monterrey y que tu Padre te sigas manifestando en su vida. Queda, Señor, con mi hermana de ella, bendícela, Señor, y que todo lo que ella haga en el transcurso del día en ti sea prosperado. Bendice, Señor, también al pastor Guillermo, que tú seas con él, que tú seas, Señor, en su ministerio y que también él sea prosperado en todo lo que haga. Bendecimos a nuestro compañero Juan Carlos donde se encuentre, que tú seas con él. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias. Bien, gracias, mis hermanos, por su participación. Nos vemos Dios mediante
la próxima semana. Recuerden tener los apuntes de su clase. Sí, pastor. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Saludos, bendiciones a todos. Disculpe, Gracias, pastor, igualmente. los apuntes se los mandamos a ¿dónde? Es que yo le mandé los primeros a su correo. Ajá, Se los mandamos por WhatsApp. pueden mandarlos por el correo, pueden mandarlos también por Skype. Ah, sí, Ujú. sí, gracias. Pueden mandarlo, si no quieren mandarlo al Skype de grupo, lo pueden mandar directamente al mío. Ok, sí, gracias. Sí, pastor, gracias. Bueno, que Dios les Bendiciones. bendiga, hermano. Bye.